La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Adriana Herreros, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí. Igualmente. Oye, ¿cómo definirías tú o cómo explicarías tú las diferencias que hay entre caminar y pasear? Yo creo que las utilizamos como sinónimos habitualmente, pero yo sí hago una diferenciación. Para mí pasear es a lo mejor un acto más consciente, o sea, quiero hacerlo. Caminar a lo mejor podría ser simplemente lo que hacemos cualquier día cuando recorremos una distancia, ¿no? Usamos nuestros pies, nuestras piernas para recorrer una mínima distancia para llegar a un sitio. Pasear sí que veo que es un hecho más consciente, es algo que queremos hacer, ¿no? Por lo menos yo así lo veo, yo así lo diferencio. Siempre digo voy a pasear porque es eso a lo que me quiero dedicar en ese momento, a andar por andar, a deambular, a, no sé, simplemente a dejarme llevar, a fluir o a sorprenderme, pero es algo más consciente. Yo creo que de cualquier manera sí se usa de manera sinónima, pero sí. Mira, reivindico y aprovecho desde aquí que hagamos esa diferenciación y que digamos quedar a pasear y salir a pasear. Adriana Herreros es la autora de la newsletter Campo Visual, en la que lleva un diario de todos sus paseos, de lo que ve, de lo que piensa, de lo que aprende en sus salidas a pasear, y así lo describe ella: paseos, personas que pasean, cosas que me encuentro al pasear. ¿Qué te lleva a empezar a escribir acerca de tus paseos? Yo soy de andar y de optar por elegir ir andando a los sitios desde hace mucho tiempo, pero sí que hubo un momento en esa época un poco gris y oscura de la desescalada que me dediqué a hacer paseos pospandemia. Pospandemia, exactamente, que me dediqué a hacer a lo mejor paseos un poquito más largos. Y hubo un momento en uno de ellos en el que trascendí un poco, en el que superé las lindes de la ciudad, me fui un poquito más allá y pasé un barrio, otro barrio y fui consciente de que simplemente con tener el tiempo, las ganas y mis piernas podía llegar bastante lejos y además sin depender como de muchas cosas. Sé que se han escrito millones de libros acerca de esto, filósofos, poetas, ingleses, antropólogos, pero en ese momento en el que me di cuenta, en plan, lo he conseguido, lo he hecho yo y estoy aquí, pasé un poco de ir andando a querer pasear y pensar y reflexionar sobre pasear. Luego también hubo una anécdota, una conversación con una amiga en la que hablábamos de las huellas que dejábamos en la ciudad, de nuestro mapa vital, por llamarlo de alguna manera, por barrios y por calles, las calles donde hemos vivido, donde hemos trabajado, o los barrios donde hemos querido, nos han querido o donde hemos llorado. Y tenía como una broma con ella que yo había llegado a mapear los sitios donde había llorado, o sea, como una especie de tour o de ruta por los sitios donde llorar bien y llorar a gusto, y que la iba a publicar. Entonces empecé un poco que el primer paseo fuese ese, la ruta del llorar bien, del llorar a gusto. Pero bueno, decidí introducirlo, simplemente lo dejé caer un poquito en ese primer paseo. La ruta la tengo por si alguien la quiere. Y decidí, elegí un poquito el formato carta porque me parecía muy íntimo, porque al final aquí sí que iba a hablar un poco de mí, que no suelo hablar de mí jamás, no sé ni cómo me atreví. Pero bueno, decidí hacerlo. Me parecía así como íntimo para volcar ahí como mis reflexiones acerca de todos estos asuntos. Y bueno, como dice, no sé si la conocéis, Rebecca Solnit, la autora y la escritora también de Los hombres me explican cosas. Ella tiene un libro muy chulo, Wanderlust, de Capitán Swing, aquí editado en español. Ella dice que cuando te pones a pensar y a escribir sobre caminar, en realidad eso te lleva a millones de sitios. Y bueno, me puse a hablar de paseos por la ciudad y acabé hablando de caminos del deseo, del agua, de los árboles. Distinguir los paseos de llorar, los paseos de amar, los paseos mal. Los paseos mal. Háblame de los paseos mal. Bueno, a mí me pasa, todo esto estoy hablando de decirlo, que los paseos casi todos son por la ciudad de Madrid. Hay algún otro que he podido escribir sobre algún otro asunto, pero bueno, realmente lo que conozco y lo que me apela un poco es la ciudad de Madrid. Pues los paseos mal, yo sí que tengo esas calles de la ciudad por las que no puedo pasar. Tienes calles vetadas, eso me fascina. Calles vetadas. De hecho, hay algunas que les he levantado el veto muy recientemente, pero porque ha sucedido algo que ha hecho que eso así fuera, o sea, por sí mismas. Han sido amnistiadas. Total, han sido amnistiadas. Sí, paseos mal. O sea, de hecho que si tengo que pasar por ahí doy una vuelta gigante y no lo hago. Pero por alguna vivencia. Claro, exacto. Por lo que te decía antes, un poco de lo del mapa vital. Al final es que las ciudades las hacemos muy vividas, las hacemos muy nuestras. Me resulta como extraño esas personas que van siempre en coche, o sea, que pasan un poco por la vía de puntillas y pasan por las ciudades
ciudades y por las calles sobre ruedas, o sea, no las hacen suyas, no las viven, no pueden tener paseos mal, pero tampoco paseos del amor ni nada, o sea, no pueden tener vivencias muy dramáticas, pero también como muy especiales con las calles de la ciudad y con los barrios de la ciudad. Tengo paseos mal y calles por las que no paso, muchas relacionadas con el mundo laboral, no solo con el mundo, por ahí no paso. Los paseos del amor son compartibles. O sea, a mí me puede apelar un paseo del amor tuyo, o tengo que haber vivido algo ahí para que... Bueno, a lo mejor... buena pregunta. Yo creo que sí. A mí me genera curiosidad todo. Me gustaría saber vuestros paseos del amor. Sí. Yo creo que hay algunas zonas o barrios, por lo que sea, a lo mejor dependiendo de la edad que tengamos cada uno o cada una, que nos han sugerido cariño o amor, o diversión al menos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que hay algunos barrios que se han prestado más a ello que otros. Sí, yo os lo comparto. Igual un día. ¿En qué piensas tú cuando paseas? Cuando paseo, yo paseo por muchos motivos. Uno de los motivos fundamentales es como un poco para desentumecerme, no solo mentalmente, sino también anímicamente. Si me encuentro mal, si me encuentro acongojada, paseo. Y muchas veces en esas ocasiones en las que el recurso es no pienso, ¿sabes? Me dejo un poco llevar, hago lo de andar por andar y muchísimas veces, de hecho, pongo como un poco el piloto automático, no sé cómo a dónde he llegado. Pero, sin embargo, lo que tú dices también sucede. En muchas ocasiones utilizo andar para pensar mejor. No, me sucede muchísimo en el trabajo, lo que sea, que estoy intentando escribir algo, pensar algo, tal, y me voy. O sea, salgo un rato y andando me concentro y me reconcentro. O sea, llego a ese punto que yo llamo como de ensimismamiento, de recogimiento, y te prometo que me llegan más las cosas. ¿Un paseo con el piloto automático es un paseo desperdiciado? No. Para muchos autores es el paseo canónico, es el paseo verdadero, el paseo en el que nada de lo temporal, nada de la actualidad o nada de los problemas que te apremian intervienen. O sea, es el paseo verdadero, el paseo enajenado, el paseo en el que no piensas, en el que simplemente disfrutas, es el paseo improductivo, ineficaz, o sea, el paseo por excelencia. El paseo que simplemente es placer puro, hedonismo, estar por estar. O sea, reivindicas lo improductivo. Totalmente. Una de las cosas que me interesó cuando empecé, bueno, te das cuenta que con esta chaladura mía del caminar es algo que se lleva haciendo siglos. Hay miles de autores y autoras que llevan reflexionando acerca de esto. De hecho, me sorprendió la cantidad de libros y de literatura que hay acerca de esto. Y una de las cosas que más me gustó es que casi todos los autores y muchas autoras también reivindicaban el paseo improductivo. O sea, un paseo no produce nada. En todo caso, puede producir, si eso, pensamientos o experiencias o llegadas, ¿no? Llegar a un sitio, no produces nada. Y eso es bastante... Para mí es activismo, un poco. ¿En qué te fijas mientras paseas? ¿En qué me fijo? Tiendo habitualmente a buscar también refugios un poco naturales. Me gustaría que hubiese más de estos refugios, no sé llamarlos climáticos, pero bueno, al menos naturales. Y me fijo en todo. Me gusta bastante fijarme prácticamente en todo. Cuando llego a ese estadio de estar muy a gusto conmigo, cualquier cosa que me acecha o cualquier cosa que me sobreviene en el camino me provoca miles. O sea, no sabría decirte, me fijo en todo, creo. Un buen paseo siempre es de ida y vuelta, o puedes coger el transporte público para volver, o eso es sacrilegio para una paseante. Intento que sea de ida y vuelta, pero no pasa nada si la vuelta tienes que servirte de otro medio de transporte público. Sí, bueno, no, en eso intento hacerlo de ida y vuelta, pero no soy pureta. O sea, se puede hacer la vuelta. ¿Llevas música? No, la verdad es que no. No, me gusta escuchar también. Aparte, cuando paseas, una de las cosas que también destacan casi todos los autores y autoras que hablan de esto del pasear y del caminar es que cuando paseas estás en el mundo. O sea, estás
estás como muy presente y el mundo es, o sea, tú en él y en el ti. Entonces, para mí es muy importante que todos los sentidos estén como activados. Es en esos momentos en los que escucho mucho, no solo si es que estuviese en un contexto de naturaleza, cantos de pájaros, no, también escuchas a los demás, me gusta pasear por los barrios de la ciudad y escuchar las conversaciones, los comentarios. Es una manera, yo creo, de tomarle como el pulso a las calles. Eres una voyeur fantástica. Es verdad. Sí, hay algunas veces, tampoco quiero ser aquí purista, algunas veces sí que he recurrido en algún momento, por supuesto, a los cascos y a la música, pero creo que el paseo perfecto tiene que ser con todos tus sentidos muy despiertos, es verdad. Es la manera de tomarle el pulso de verdad a los barrios, a las ciudades y saber qué pasa. ¿Y el paseo perfecto tiene una duración? No. Yo he estado súper a gusto con paseos de 20 minutos simplemente, de estos de los que se hablaba hace un ratito, en los que a lo mejor estaba acongojada o nerviosa y necesitaba como un desconectar, y 20 minutos son suficientes. Lo que pasa es que si ya tu empresa es más larga y tu empresa te lleva un poquito más lejos, bueno, pues eso está muy bien. ¿Tus reflexiones llegan durante el paseo o tras el paseo, por lo paseado? A la vez, sí, en los dos momentos. O sea, durante el paseo, desde luego sí. O sea, tomo mogollón de apuntes mentales y notas mentales. ¿Mentales? No apuntas en el móvil. No apunto en el móvil. A veces sí que suelo hacer igual fotos. Sí, porque si a lo mejor me quiero fijar en algún hito que sé que no voy a recordar, alguna fecha, algún nombre o algún acontecimiento, sí que hago fotos. No, pero son registros un poco mentales, eso es verdad. Pasear significa moverse por el espacio, pero y también por el tiempo. Total, sí, por el espacio y por el tiempo, desde luego, porque al final no solamente estás descubriendo cosas que están sucediendo ahora, también el paseo te lleva a descubrir pues la memoria de algunos barrios, la memoria de algunos hitos, yo qué sé. Los caminos o los senderos muchas veces te hablan de rutas comerciales, te hablan del nacimiento de un río, te hablan de senderos o caminos reales, te hablan de un montón de cosas. O sea, viajas en el tiempo, desde luego. Sí. ¿Repites muchos paseos? Bueno, tengo mis paseos comodín, que son los que sí, tienes razón, sí que repito, ¿no? Los que tengo como más cerca, más próximos, que suelo hacer a menudo, y luego otros que me preocupo por hacer, porque el objetivo un poco con esto, que no sé hasta qué paseo llegaré, es intentar contar que las ciudades son también muy interesantes, que nos dejamos muchas cosas de ver, de conocer. Entonces me gustaría llegar un poquito a no sé si existe esa posibilidad, pero a la totalidad de paseos que me permitan las dos piernas de la ciudad de Madrid. ¿Qué has descubierto de Madrid que no habrías descubierto si no llegas a haberla Madre mía, paseado? pues que los barrios de Madrid son fascinantes y que tienen un montón de cosas por contar. Bueno, ellos, los barrios las cuentan, nosotros por descubrirlas, y que por supuestísimo, esto ya lo sabíamos, que todo no sucede en el centro, que de hecho apenas nada sucede en el centro, que hay muchas historias de Madrid que faltan por ser contadas, y que a lo mejor si todos o todas estuviéramos más al tanto de esa intrahistoria madrileña, esa intrahistoria de los barrios, cuidaríamos más algunos de los barrios, algunas de las ciudades y algunas de las calles de Madrid. Yo creo que sí. ¿A qué hora del día se pasea mejor? Mira, pues aquí también coincido con algunos de los pensadores del caminar y del pensar. Yo por la tarde, a mí me gusta por la tarde. Me gusta esto cuando termino de trabajar o cuando no hace mucho calor. Sí, Virginia Woolf decía que a ella le gustaban los paseos un poco heladores entre la hora del té y la cena. Yo creo que eso está bien, entre las 5 o 6 de la tarde, 7 o 8 por la tarde. Sí. ¿Quiénes han paseado históricamente? Quiere decir, el paseo tiene brecha de clase, tiene brecha de género, tiene brechas el paseo. Claro, tiene de género desde luego todas, porque de alguna manera que una mujer ocupe y esté en el espacio público no es que haya estado mal visto, que ha estado mal visto es que incluso en algunas de las épocas de la historia ha sido ilegal. Las mujeres no han podido ocupar su sitio en el espacio público, desde luego. De ahí la expresión esa de mujeres de la calle, por ejemplo. Que una mujer estuviese ocupando un lugar en la calle sola y sin ningún objetivo, simplemente andando, por supuesto era una cosa que ha habido que ir conquistando y no sé si hemos acabado por conquistar las calles. Sí que tiene brecha de género, desde luego, de clase también. Claro, existía el paseo, por ejemplo, en la época victoriana, pues era un paseo que podían darse las clases desocupadas, las clases
clases que de hecho no tenían oficio y que digamos que el networking de la época era eso, ¿no? Ir a un parque y encontrarse y saludarse y conocerse. Se conocían y se reconocían paseando en los paseos. Sí, desde luego ahí la gente ocupada y trabajadora no podía pasear. Habrá mucha gente ahora mismo que nos esté escuchando y diga, daría un brazo por poder salir a pasear. Totalmente, exacto. Días, ¿no? No sé por qué me he ido tan lejos a día de hoy. También es complejo buscar el tiempo y buscar el espacio también para pasear, desde luego. Sobre lo que hablabas de las mujeres, dice una de tus entradas: sola tomo posesión del trocito que me toca y venzo la alargada sombra del temor, sí, el temor que está siempre cuando paseas sola, y la vergüenza de saberme observada. Sí. ¿Sientes vergüenza a veces por pasear? Sí. A ver, no tanto solamente paseando, en cualquier situación en la que estás sola en el espacio público, y a lo mejor no son las condiciones adecuadas, que no deberían de serlo, o sea, siempre deberían de ser las condiciones adecuadas para que una mujer ocupara el lugar en el espacio. Pero hay ocasiones que no lo son, y sí te sientes observada, te sientes sí, interpelada en muchos casos, desde luego que sí. Entonces es algo que no debería suceder, pero bueno, ese tipo de cómo te observan, de cómo te ven, desde luego muchas veces sí que genera cierta vergüenza. ¿Tu paseo más especial? Mi paseo más especial. Yo le tengo un especial cariño al Retiro de Madrid, y aunque es un paseo que hago siempre que puedo, habitualmente, para mí es un paseo especial. Hay una zona del Retiro que me gusta especialmente, Campo Grande se llama. ¿Cuál es? Pues es una zona, igual si alguna vez vais por ahí lo notáis, porque es la zona quizá menos ordenada, en parterres o en jardines perfectamente diseñados. Es la zona que está, digamos, cerca del Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal. Es una zona que está un poquito más asalvajada. De hecho, era habitual en los parques, en el diseño de los parques, que hubiera unas zonas como diseñadas de una manera, al estilo de, o otras zonas diseñadas de otra manera. Y esa zona que tiene como montículos, que pasa por ahí, pues pequeños afluentes que todavía quedan, esa zona me gusta especialmente. ¿Tus paseos están siempre prediseñados? ¿Sabes a dónde vas? No, a veces no. A veces verdaderamente te digo que me dejo llevar, me dejo fluir. O sea, venga, salgo aquí, me apetece como llegar a este punto y a ver por dónde llego. Algunas veces sí. ¿Y si te cansas de pasear? No creo. No creo. A lo mejor alguna vez me podrá suceder, o nos puede suceder a todas, que tenga algún impedimento. Pero no, cansarme una fascitis plantar ahora te hunde. Pero no creo que me canse, no. Me aporta muchos beneficios. No creo que me canse. ¿Vas a volver ahora, después de esta entrevista, paseando? Sí, ir y volver del trabajo. Me encanta que hubieses dicho, no, mira, justo ahora voy a cogerme un taxi. No. Voy andando y me ha pasado, lo noto últimamente, que hago proselitismo de andar. Antes no lo hacía, que cada uno y cada una opte por su medio de transporte mejor, el que mejor se ajuste. Pero ahora últimamente he decidido decir, hay que andar, hay que pasear. ¿Cómo te miran? Bueno, mis amigos y mis amigas yo creo que ya bien, no mal. Es algo como hablábamos al principio. En general yo creo que es algo positivo, es algo bueno, ¿no? Es algo de lo que apetece hablar de vez en cuando. Quedar a pasear, salir a pasear, no sé, siempre está bien. Ha sido una conversación muy bonita esta sobre los paseos. Sí, os ha gustado. Yo, desde aquí animo a todo el mundo a tener unos paseos felices y tranquilos. Adriana Herreros, muchísimas gracias. Buenas noches. Nada, buenas noches a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.